Yo quería agradecer a todos los amigos de ALA, los amigos del Congreso que han invitado para la charla y espero poder contribuir con ustedes con mis ideas. No tengo tiempo de hablar todas las enfermedades respiratorias ni de mi intención. A raíz de eso es que todos ustedes han visto charlas de enfermedad respiratoria ayer. También vamos a asistir a algunas otras hoy. Entonces la idea es mucho más conceptual y mucho más desafiadora para ustedes que simplemente presentar enfermedades respiratorias. Bueno, vamos a ver si manejo bien con eso. Ok. Consideraciones iniciales. Estamos en el negocio correcto. Esa es la pirámide alimentaria y la pirámide también ambiental. Miren que estamos en la pirámide alimentaria en una posición privilegiada y también en la pirámide, la pirámide ambiental también, estamos produciendo alimentos con bajo impacto ambiental. Eso es un privilegio, porque todas las otras proteínas animales no están tan privilegiadas como esta. Miren que estamos acá muy cerca de la leche, que es la proteína animal con mejor posición en el impacto ambiental y mucho mejor posicionada que los pescados, que los pollos, que las otras carnes rojas, que quesos e embutidos y todo eso. El segundo punto, consideración, es la industria avícola, cómo ha cambiado dramáticamente. Yo no sé si sería posible apagar estas lámparas que están bien adelante acá. ¿Sería posible, señor? Ok, gracias. La industria avícola, cuando empezó el Congreso Latinoamericano, teníamos muchas instalaciones como estas, que todavía siguen siendo utilizadas. Y pasados los años 90, los años 2010, ya tendríamos varias granjas en Latinoamérica verticales, con densidad cada vez más altas, pero el público, el consumidor, que es dueño de nuestras empresas, el consumidor, quien tiene duda de eso, va a aprender de una manera muy dolorida que los consumidores son dueños de nuestras empresas. El consumidor ha exigido jaulas distintas como jaulas comunitarias, aves totalmente libres y nuevamente aves criadas libres, free range o en pastoreo. ¿Alguien ha visto la noticia de ayer de McDonald's? ¿Sí? Solamente huevos producidos así que van a utilizar en Canadá y Estados Unidos y en 10 años en todas las tiendas, de 16,000 tiendas de McDonald's. O sea, el consumidor manda en tu empresa. El consumidor dice a Coca-Cola o a Pepsi-Cola, no quiero más aspartame. Y de rodillas Coca-Cola y Pepsi-Cola tienen que cambiar inmediatamente los edulcorantes. Entonces, el consumidor es dueño de tu empresa. Este es el primer concepto. Los cambios de la industria americana de alimentos son muy rápidos. Acá tenemos la industria, las más famosas industrias de Estados Unidos. El número de abajo es el número, no se puede leer muy bien, pero Tyson número 1, la Kraft número 1, Tyson número 2, y así estamos, todas las empresas, Unilever, Pepsi-Cola, Kellogg's, Nestlé, siempre se asociando o entonces adquiriendo empresas de productos orgánicos. Estos en 2008, ahora 2009, 2013. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros de la industria tan buena como la industria de huevos, con tantas oportunidades, no pensamos en producir algo para asociarnos a una gran empresa? Esto va a ser una transformación fantástica en nuestra industria. Y vamos a hablar ahora del sistema de producción versus sanidad de las aves. Si por un lado tenemos los productores, la industria incrementando la densidad de aves por metro cuadrado de construcción, hasta 40 aves por metro cuadrado de construcción y hasta, depende de los números de pisos, hasta 65 aves por metro cuadrado de construcción, dependiendo del número de pisos que tenemos acá de jaulas. Al consumidor quiere exactamente al revés. ¿Quién va a vencer eso? El mercado quizás sea para ambas las industrias,
pero eso va a traer un impacto totalmente diferente en las enfermedades aviarias. Si el sistema de pastoreo y el sistema de jaulas verticales, el pastoreo, el objetivo principal, bienestar animal y la densidad muy baja por animales. Y las jaulas verticales, objetivo principal, rentabilidad por metro cuadrado de construcción e incremento de densidad. Acá la expectativa de las enfermedades son digestivas, parásitos internos, ectoparásitos y enfermedades exóticas. No será raro encontrar, como ya ha sido encontrado, Actinobacillus pleuropneumonia, las enfermedades de cerdos en aves, porque estamos invadiendo el territorio de otros animales. Los ectoparásitos están a cada año se descubriendo nuevos ectoparásitos, dermanizos o ácaros. En Brasil, en los últimos 10 años, 2 nuevos ácaros que no existían en las aves salvajes están ahora transmitiendo. Porque no tenemos tela. ¿Cómo dice tela en los galpones, maestro? Cortina en los galpones. Son abiertos. Muy bien. Y en jaulas verticales, debido al polvo, los gases, la amonia, vamos a tener cada vez más problemas de enfermedades respiratorias. Entonces, lógico, vamos a seguir teniendo algunas de estas enfermedades raras también, pero mucho más enfermedades respiratorias y reacciones por circulación de virus vacunales debido a la alta densidad de aves por metro cuadrado de construcción. Entonces, ahí está a raíz de la diferencia de los dos tipos de instalaciones, dos diferentes tipos de enfermedades. Más una vez, felicitar a la gente del Congreso por asociar a este tipo de construcciones con enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, de acuerdo con Banco Mundial, OIE y de acuerdo con FAO, son responsables por las mayores pérdidas en producción avícola en todo el mundo. 2006-2009, ahí está las pérdidas producidas en Livestock Unity. Livestock Unity es una medida que puede comparar cerdos con aves, con ganado. Cada Livestock Unity vale más o menos como 0.15 unidades de otros animales. Y ahí están las pérdidas acá multiplicados por 1000 en número de muertes por Livestock Unities. Y si tú mirar bien los problemas respiratorios, cólera, infecciones con micoplasma, Newcastle y bronquitis aviarias producen las más grandes pérdidas. Afortunadamente en Latinoamérica no estamos tan afectados con la influenza, excepción de México y pasado muchos años atrás Chile. Pero Chile está libre y México solamente que sigue sufriendo en Latinoamérica por problemas de influenza. Por ahora, nuestros países, la enfermedad de influenza es exótica y ojalá sigamos con eso, mucho más por Dios o alguna entidad que nuestros gobiernos, lamentablemente. Sistema respiratorio de las aves. Me encanta entender un poco por qué las enfermedades ocurren, no solamente identificar las enfermedades en laboratorio, pero por qué ocurren tanto. Entonces vamos a tratar de explicar muy rápidamente. Las aves, a la distinción de los mamíferos, tiene una división, no tiene división entre los órganos abdominales y órganos torácicos. Entonces las enfermedades pueden, por contigüidad de los órganos, pasar de un órgano a otro mucho más fácil. Las aves tienen los sacos aéreos, que son estructuras muy delicadas, sin irrigación, sin circulación sanguínea muy fuerte, sin ninguna poder de macrófagos muy baja, o sea, es una estructura muy débil. Y la localización de los 9 sacos aéreos ahí está. Otra característica única del pulmón de las aves. La circulación del aire es siempre unidireccional en el pulmón de las aves. La circulación, inhalación del aire y la exhalación del aire, siempre la circulación es unidireccional en los pulmones. Voy a tratar, yo logré encontrar un video que espero que pueda ayudar a entender un poco este tipo de circulación. ¿Podría prender el video, por favor?
Los aires acá en amarillo entra y va directamente a los sacos aéreos abdominales y después pasan unidireccionalmente al pulmón, que pasa a los sacos aéreos craneales y que salen para la exhalación del aire. ¿Podría volver nuevamente? Entonces, siempre el aire está unidireccionalmente en el pulmón. En los vasos sanguíneos, las aves no tienen alvéolos pulmonares como los mamíferos. Los cambios son hechos en las pequeñas arterias y venas del pulmón. Gracias. ¿Podría prender acá? Eso, ahí está. Otra estructura única, muy, muy importante en las aves, son los cornetes nasales de las aves. Así como los cerdos, los cornetes son muy importantes para evitar la entrada de polvo en la caza por alimentos y justamente evitar la entrada de patógenos. En la inhalación del aire, voy a intentar hablar de la temperatura, que la temperatura está más fresca afuera, tiene que llegar a los pulmones a una temperatura muy cerca de la temperatura de los pulmones, que es alrededor de 41 grados centígrados. Y además, el aire tiene que ganar una cantidad muy grande de humedad. ¿Y a dónde va a ganar humedad? Exactamente acá en los turbinados nasales o cornetes nasales. La humedad, si afuera está 3%, cuando entra en los pulmones, cuando si entra a los sacos aéreos, está muy cerca a 50% de humedad. De lo contrario, los sacos aéreos iban a secar y producir lesiones muy dramáticas en los sacos aéreos. Y en la exhalación del aire ocurre exactamente al revés. La concentración de agua es muy alta, 54%, la humedad, y tiene que salir muy cerca, abajo de 10 o 20% de humedad, en 20%, desde 7 acá, va a bajar la humedad. ¿Quién hace exactamente este ahogo de humedad para que ave no se deshidrate? Exactamente los cornetes nasales o los turbinados nasales. Hay una condensación que evita que la ave pierda la gran parte de humedad. Esto es un órgano único en las aves. En condiciones a donde existe jadeo o taquipnea muy fuerte, el aire no va a pasar por los cornetos, va a entrar directamente en las bolsas aéreas, en los sacos aéreos. ¿Y qué va a ocurrir? Todo el polvo que carrea una cantidad enorme de bacterias va a instalarse, virus, hongos, va directamente a entrar en los sacos aéreos. Esto es totalmente distinto de los mamíferos. ¿Ok? Bueno, y ahí entonces vamos a ingresar en la parte de las enfermedades, un poco de la síndrome respiratoria en las aves. Eso es como yo veo la cosa. Aquellos que no me conocen bien saben que yo no soy maestro, profesor. Quien no me conoce, en 5 minutos va a percibir que tampoco yo soy profesor, ¿ok? Y voy a intentar mostrar a ustedes cómo yo encaro las enfermedades respiratorias de las aves. Yo empecé mi vida profesional acá en medio de los años 70. Había diagnóstico muy fácil de Mycoplasma e Escherichia coli a través de bacteriología. ¿Okay? Pero pasó los años y nuevas técnicas de diagnóstico fueron se formando, fueron siendo creadas. Lógico, esto no es válido para todos los países. Cada país tiene condiciones de adaptarse o de ingresar en revoluciones tecnológicas muy antes que otros países. En los años 80, por ejemplo, trabajaba con ELISA. Yo estuve en AMIS y trabajaba con ELISA para identificación de algunas enfermedades. ELISA fue a empezar en Brasil prácticamente casi en los años 90. Entonces, cada país este cuadro no es válido para todos los países. Simplemente es una idea de lo que yo enfrenté en mi vida profesional. Y de acuerdo con los avances en los diagnósticos, fuimos identificando nuevas bacterias. No que neumovirus existiera solamente en los años 90, no, mucho antes, pero empezamos a identificarlos en los años 90. Gallibacterium, en Perú, la doctora Koga
ya había identificado a mucho tiempo los Gallibacterium, acá en Ecuador también, pero en Brasil apenas algunas personas identificaron ya Gallibacterium en los años 2000 o más recientemente. Entonces, ese es un cuadro para mostrar cómo el impacto del diagnóstico en descubrir nuevas enfermedades que quizás siempre estuvieron presentes, solamente vamos a identificarlas ahora. Un ejemplo muy clásico. En toda Europa, el primer patógeno en humano que produce los problemas de diarrea, toxinfección alimentaria, Campylobacter. No en Brasil. Brasil sigue siendo salmonella. ¿Por qué? ¿Campylobacter no existe? No, es que no tiene diagnóstico. Y más o menos así la enfermedad de las aves. Esta es mi idea de las síndromes respiratorias. Tenemos la Escherichia coli, patógena, que está por detrás de todo, y las enfermedades. 3 enfermedades solamente no, debe tener 26, es que el cuadro es imposible poner todo. Y más o menos en grados variables de importancia en cada país. Por ejemplo, en México, influenza aviaria de alta patogenicidad debería ocupar más de la mitad o quizá todo el cuadro. En cada país ustedes pueden manipular o manejar como desean este cuadro. Y ahí pregunto a ustedes, ¿cuál es el diagnóstico de esto? ¿Alguien puede decirme o qué es eso? No, imposible decir. Podría ser bronquitis infecciosa y Escherichia coli solamente. Tuvimos una clase de bronquitis ayer, a donde el profesor Piantino de la Universidad de São Paulo ha mostrado la variación de los virus de influenza, de bronquitis infecciosa, nuevas identificaciones de diferentes serotipos, y esto es desde el año 2000. La América, Europa y Asia más o menos cómo estaba la situación de identificación de los virus. Y acabo de causar un problema para todos. Acá está un trabajo de Jack Wood de 2010 que muestra los coronavirus de las aves y las cepas clásicas, más bronquitis, H120. Mire que existen varios otros virus. ¿Qué ocurre si ustedes identifican un nuevo virus en su país? Una variante. Y tú tienes que hacer la vacunación. Trabaja con una H120 o más type, enfrenta una variante, ¿qué hacer? Empezar la vacunación con muestra, seguir con la más type, con Massachusetts, o una muestra variante. Y además, viva o inactivada. Es una pregunta que todos ustedes deben hacer antes de empezar una vacunación. Si existe alguna cosa que tengo orgullo de Brasil, es que tal vez es el único país que no ha adoptado ninguna vacuna variante, solamente una vacuna. Y para ustedes la pregunta es, ¿qué decisión tomar? Si ustedes ingresan con una variante, ustedes están forneciendo al medio ambiente substrato para producir inmediatamente un tercer tipo. Y si pone más uno, un cuarto tipo. Porque el virus de bronquitis entra en una célula de una manera y sale inmediatamente de esta misma célula como variante. Entonces, este es mi punto de vista. Puede ser totalmente distinto de todos los investigadores, pero la experiencia profesional para mí, yo diría, jamás entrar con una variante, por lo menos viva, por lo menos viva. Si quisiera, tal vez ingresar con una variante inactivada. Este es mi punto de vista, pero ya estoy viejo, ¿eh? Seguimos con este cuadro. Metapneumovirus de las aves. Yo no creo en metapneumovirus en ponedoras comerciales. Siempre existieron, hace millones de años en ponedoras comerciales. Yo creo que el pneumovirus se manifiesta debido a ciliostasis, que va a impedir el movimiento de los cilios de las aves, y ahí sí, todas estas bacterias van a aprovechar para producir esta lesión. Pero ¿cómo pasan los problemas si yo vacuno las ponedoras y el título está alto? Vacuno la ponedora y desaparece el problema. Bueno, es una buena pregunta, pero
¿Cómo hay aves con títulos de 10 que tienen problema y aves con títulos de 20 que no tienen problema? La pregunta yo voy a lanzar a ustedes, para ustedes contestarem. ¿Ok? Títulos no solamente son importantes en neomovídeos, por lo menos desde mi punto de vista, para ponedoras. No estoy hablando de reproductoras, ni pollos de engorde, estoy hablando con ponedoras. Y ahí está. Hoy es obligatorio empezarnos a trabajar más con la familia Pastorelácea. Acá tenemos los... Ustedes al final nos deben estar leyendo, ¿eh? Aquí no Bacillus pleuropneumoniae, una enfermedad totalmente de cerdos, que ya está ingresando en las aves. Y Avibacterium, los Mannheimia, Gallibacterium, hemolítico y no hemolítico, y las pastorelas tradicionales. ¿Alguien de ustedes han recibido en el último año algún diagnóstico de alguna de esas bacterias en tus exámenes de laboratorio? ¿Quién ha recibido? Por favor, levante la mano. 1, 2, 3. ¿De qué país tú eres? ¿Dónde? Colombia, Perú, Argentina, México. Muy bien. Yo estoy contento que esto ocurra, porque esto es muy raro. Los laboratorios simplemente van siempre a identificar Escherichia coli como diagnóstico. Por lo tanto, los laboratorios tienen que empezar a trabajar mejor en diagnóstico de enfermedades, sobre todo la familia Pastorelácea. Bueno, vamos a pasar adelante muy rápidamente, referente a los micoplasmas, siempre asociada a la enfermedad con la Escherichia coli, siempre. Los micoplasmas son muy fáciles de ser identificados en cuando tienen problemas respiratorios, pero cuando producen problemas reproductores son mucho más difíciles. Pregunto, ¿es fácil? ¿Es muy común un problema respiratorio en ponedora con micoplasma en la parte respiratoria? No, tú no encuentras casi nada. Las aves ponedoras son muy resistentes a manifestación clínica respiratoria de micoplasmas, MG y MS, pero son muy sensibles a manifestaciones clínicas en los problemas de producción de huevos. Pero si tú haces necropsia, no van a encontrar nada. Ahí está un problema muy serio en micoplasmas. Y tentar identificar por problemas respiratorios, no van a tener nunca la respuesta. Esto es una granja, una zona típica de granjas en Brasil, podría ser en cualquier país de Latinoamérica. Mire que en un espacio de 2 kilómetros hay 10 propiedades distintas. Y acá, sin duda, existe micoplasma, los dos. ¿Es posible hacer aislamiento, bioseguridad en una granja como esta? No. ¿Es posible tener edad única en una granja como esta? Imposible. ¿O qué hay que hacer en situaciones como esta? Simplemente elegir una vacuna. No, Paulo, yo trabajo con drogas antimicoplásmicas. Y ahí yo voy a ser duro con ustedes. ¿Para qué producimos huevos? ¿Para qué? ¿Para alimentar a quién? Humanos. Ustedes cuando dan drogas antimicoplásmicas, ¿ponen todos los huevos a basura? ¿Sí o no? No. Qué bárbaro, ¿ah? Qué responsabilidad que tenemos nosotros, ¿ah? Fantástico. Muy bien. Ojalá que no exista ningún reporter periodista acá. Bueno, solución, vacunas. Para micoplasma no hay otra situación. Vacunas. Perdóname que estoy todo en portugués. Las vacunas, acá ninguna, MGF, MG inativada y vacuna vectorizada. Vamos a hablar simplemente de espesamiento de mucosa traqueal. La que produce más lesiones es la cepa F, espesamiento de manifestación traqueal. Pregunto, ¿las aves reproponedoras tienen problemas con manifestaciones de problemas respiratorios en micoplasma? No. No existe. Significa para mí que estamos agregando valor a esta vacuna, produciendo una buena reacción respiratoria, o sea, una manifestación de defensa muy grande. Estamos estimulando el trato respiratorio. Y vamos entonces a los problemas
de regresión de ovario, que acá que es el problema de ponedoras. Las vacunas inactivadas y de MGF son las que producen mejor protección para regresión de ovarios. La vacuna vectorizada y ninguna vacuna se comportaron de la misma manera. Pregunto, ¿cuál es el valor de la vacuna vectorizada en una situación como esta? Usted tiene respuesta. Bueno, misma cosa que una casa genética que ha publicado la MGF, la TS11, 685, la bacterina y la vacuna vectorizada. La solo aglutinación rápida após vacunación, 100% positivo con la cepa F, alrededor de 50% con la TS11, negativo 100% con la bacterina y negativo con la vacuna vectorizada. La longevidad de la protección esperada toda la vida y las otras mitad del ciclo solamente. La verdad, estoy presentando para ustedes tener en condición de elegir cuál es el mejor mecanismo de protección a las aves, los antibióticos, antimicrobianos o la vacuna. Ustedes tienen que elegir. Y por último, no voy a tratar de hablar mucho más, que mi tiempo no debe estar muy cerca. ¿Cadé el tipo? ¿Cuántos? 15 minutos. Bueno, vamos a hablar de Escherichia coli, altamente patógena, que ella abarca todos los otros patógenos, alcanzan las enfermedades todas, son siempre complicadores de todas las otras enfermedades. Volviendo a mostrar que las aves no tienen división tienen lo que llamamos cavidad celomática, no divide los órganos digestivos con los órganos cardiorrespiratorios. Y el tracto digestivo está en contacto directo con los otros órganos. Por lo tanto, tenemos que tener un fantástico tracto digestivo saludable para que no afecte el tracto respiratorio. El tracto digestivo de los animales, incluso de las aves, contiene una cantidad enorme, entre 500 a 1000 especies de bacterias. En cuanto a este tracto digestivo o tracto digestivo esté marchando muy bien, es muy probable que no tenemos la Escherichia coli altamente patógena en niveles altos en el medio ambiente. Si descompomos este tracto digestivo con drogas, con toxinas, con condiciones malas que van a afectar los problemas, el tracto digestivo, bien probable que este desequilibrio de bacterias favorezca el aparecimiento de Escherichia coli altamente patógena a niveles más altos. Siempre viven acá, están siempre acá, no es que van a aparecer de una hora a otra, no, están siempre acá, solamente están siempre aplastadas, siempre presionadas por el microbiota normal, entonces los niveles son muy bajos de este tipo de bacterias. Bueno, el órgano digestivo de los animales, todos, incluso de las aves, es el medio de comunicación entre medio ambiente y los órganos internos lo más grande que posible, 10 veces más grande que el árbol respiratorio de las aves. Una ave tiene más o menos de epitelio 50 metros cuadrados, una ave de contacto con el medio ambiente a través del epitelio digestivo, 50 metros cuadrados. De la piel, mucho menos. Un décimo de eso. Representa los órganos digestivos los más importantes del sistema inmune, porque tiene 70% de las células productoras de inmunoglobulina están ubicadas en el tracto digestivo. Si no tenemos un tracto digestivo sano, no podemos tener una inmunidad buena. Simples, tan simples así. 70%. Apenas una curiosidad para ustedes. 95% de la serotonina es producida en el tracto digestivo tuyo. 95% de la serotonina. Si no está bien el intestino, no está bien en la cabeza. Existen psicobióticos hoy en Estados Unidos. Tratar problemas mentales con probióticos. Existe un eje directo entre los tractos digestores y el cerebro, independiente de todo. Bueno, la microbiota es considerada un órgano externo de las aves, extra, totalmente extra, que ganamos sin costo de las aves. El pollito gana de la mamá, debería ganar de la mamá y gana la naturaleza, pero no en condiciones nuestras.
gana una microbiota totalmente equivocada. Así como un niño que nace de cesárea va a ganar una microbiota totalmente equivocada de los niños que nacen de parto normal. Y nosotros en Brasil somos campeones mundiales de cesáreas. Es un lujo, país rico, cesáreas. Importante vía de inmunización a través de los antígenos vivos. Lógico, 70% de las células están ahí. El uso de antimicrobiano perjudica el equilibrio de la microbiota. Todas las veces que tú pones un antimicrobiano en el alimento, tú estás perjudicando el equilibrio de la microbiota. No va a decir, ponga un microbiano, va a desaparecer. No va a desaparecer nada. Va a cambiar dramáticamente el equilibrio de la microbiota. Y existe, ahí está, una gran correlación de calidad intestinal y enfermedades respiratorias en campo. Si tú tienes una enfermedad respiratoria, inmediatamente va al intestino, va a verificar que tú estás con un problema intestinal muy serio. ¿Por qué? Porque al desequilibrar la microbiota, tú vas a incrementar el nivel de Escherichia coli altamente patógena. Y ahí está a un paso para invadir los sistemas respiratorios. Sí, tan sencillos así. Y voy a intentar quebrar un paradigma en granja de postura comercial, ponedoras comerciales. En varios de nuestros países, yo conozco muchos países de Latinoamérica, quizá uno o dos, no conozco Belice, pero todos los restos lo conozco. La producción de pollos, de reproductoras, está en un nivel, ponedoras están en otro nivel, más bajo. Entonces significa que la bioseguridad de ponedoras es peor. Y este autor acá, el señor Lagata, que es un veterinario de servicio público del estado de São Paulo, ha hecho un estudio cuánto cuesta implementar las medidas de bioseguridad por cajón de huevos. Cajón de huevos. Muy rápido. Muy bien. Existen diferentes escenarios, 4 escenarios sin nada y el escenario 4 con todas las medidas de bioseguridad y el costo. Cerca de aislamiento, la cortina, arco de desinfección para entrar, compostera, que sería para hacer el compostaje. ¿Cuántas granjas de ponedoras tienen compostaje? Es tan sencillo. El veterinario, responsabilidad técnica, en condiciones de Brasil a este costo, análisis de agua, control de praga y roedores, limpieza, desinfección y exámenes de salmonela para cumplir con la legislación de Brasil. Lo más, 2% por cajarón. 2%. Esto quebra un paradigma tremendo que los avicultores de ponedoras comerciales dicen, voy a doblar el costo de mi producción, no voy a hacer 2%. O sea, este señor, este veterinario de un órgano oficial ha quebrado un paradigma muy grande en mi país. Lógico, en los países de ustedes el cambio, el valor debe ser distinto. Quizá el doble, 4%, o quizá la mitad, 1%. Pero aún así, la implementación de este tipo de medidas de bioseguridad ha cambiado dramáticamente la situación de algunas granjas, que disminuyeron los problemas de tifoidea, que los pájaros externos no entran más, disminuir los problemas respiratorios, disminuir los problemas de huevos sucios, disminuir el consumo de alimento, porque cuando tiene 200 palomas dentro del galpón, no parece, pero consumen alimento las palomas. Asustan las aves, quebran los huevos. Entonces, ha sido una ventaja tremenda las medidas de bioseguridad. Aún así, es difícil convencer a los avicultores de ponedoras comerciales en Brasil de eso. Es difícil. Consideraciones finales. Bioseguridad. Son 3 tipos de bioseguridad. Conceptual, entender el concepto de bioseguridad. Estructural, la estructura de la granja. Y operacional, el día a día de manejo de las aves. Si el dueño o el veterinario o el gerente no entiende conceptualmente o qué es bioseguridad, interrumpa acá, no sirve más nada bioseguridad. Hay que el dueño comprar la idea de bioseguridad.
voy a investir algo, pero voy a disminuir mi gasto de medicamentos y voy a incrementar mis ganancias. Estructural, aislamiento de la propiedad, por lo menos tener un arco de desinfección, por lo menos cambiar la ropa antes de entrar en el galpón. Pero Paulo, en condiciones que tú mostraste, como vimos a 10 slides atrás, es imposible. ¿Qué va a adelantar cambiar la ropa en situaciones tan dramáticas de concentración de granjas juntas en 2 kilómetros? Aún así, los resultados son tremendos. Aún así vale la pena. Bueno, consideraciones. Bioseguridad es una cosa importante. Segundo, muy importante. ¿Cómo nosotros los técnicos debemos manejar los materiales para enviar a los laboratorios? Esto es muy importante. Siempre entonces, los técnicos de campo deben mantener muestras de suero y hisopos de traquea de cada lote recogidos, envasados y almacenados, congelados periódicamente, de manera que puedan llevar a cabo pruebas comparativas en caso necesario. O sea, tú vas a cosechar sueros, cosechar muestras y dejarlas congeladas, no enviar al laboratorio. Para que cuando tú tengas condiciones, algún problema, tú vas a comparar hoy con 2 meses antes. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Mucho? Casi nada. ¿Y por qué no lo hacemos? Esto va a resolver una gran parte de los diagnósticos en tu granja. El costo de cosechar y mantener este material es insignificante en comparación con la potencial de ayuda para el diagnóstico, sobre todo si es necesaria serología u otras pruebas comparativas. Esto es muy importante y no cuesta nada. Más una cosa, ahora para los laboratorios diagnósticos. Si no introducir diagnósticos multidisciplinares en tu laboratorio, si simplemente te vas a seguir aislando o verificando serología alta para pneumovirus y aislando Escherichia coli. Nada más. ¿Sirve para qué? Para nada. Y el control de las enfermedades aviarias exclusivamente o a través de la utilización de antimicrobianos es una visión totalmente míope. Todas las empresas grandes de Estados Unidos, que para mí sería el último país a adoptar algo contra los antimicrobianos, ya empezaron han puesto fecha, 2017 para Tyson, 2019 para Pilgrims, para no más utilizar antimicrobianos que utilizamos en medicina humana. Por favor, señores, acostumbren a trabajar con sulfa y trimetoprim y tetraciclina solamente. Muy bueno, ¿eh? Nosotros utilizamos Ceftiofur en la planta de incubación. En la bula, ¿correcto? Del medicamento. De Ceftiofur en Europa está escrito, prohibido utilizar Ceftiofur en aves. Prospecto. Es difícil para brasileño, prospecto, ¿ok? Bueno, la culpa es tuya. Está escrito, prohibido utilizar Ceftiofur en nuestros países, ¿cómo utilizar en avicultura? ¿Y por qué Ceftiofur estoy hablando? Porque no existe ninguna droga inventada por el hombre capaz de desarrollar tan rápidamente resistencia en salmonelas, Escherichia coli como Ceftiofur. Nada, no existe. Jamás ha sido inventada una droga tan fantástica para desarrollar. Sacaron en 2006 el Ceftiofur voluntariamente de las plantas de incubación de Canadá. 6 meses después, casi que desapareció la resistencia de Escherichia coli y salmonella en los hospitales. ¿Ok? Veterinarios, despierten, por favor. No podemos desperdiciar esta oportunidad de oro que tenemos en las manos. Tenemos un alimento, trabajamos en la industria de huevos que es fantástica. Por favor, no desperdicemos esta oportunidad de oro. Muchas gracias a ustedes.